Yo soy Rocío Salinas. Tengo 72 años y vivo sola en una casa de adobe en las afueras de Oaxaca. Mi vida transcurre entre el mercado de artesanías donde vendo manteles tejidos a mano, las misas de los domingos y las tardes en mi portal mirando cómo el sol se esconde detrás de los cerros. Mi esposo Esteban murió hace 6 años. Mi única hija, Fernanda, se fue a la Ciudad de México hace 30 años y apenas me visita. Una tarde de septiembre, mientras preparaba café de olla, escuché el motor de un coche. Era Fernanda. Llegó sin avisar, con lentes oscuros aunque el sol ya se escondía, y entró directo a mi recámara sin siquiera besarme la mejilla. La seguí despacio, con mis rodillas que ya me duelen, y la encontré frente a mi cómoda antigua con mi joyero de madera tallada en las manos. Lo que dijo a continuación me heló la sangre. Vendí algunas joyas tuyas, mamá, ya estás vieja, no las necesitas. Su voz intentaba sonar firme pero temblaba en las orillas. No me miró a los ojos. Yo me quedé parada en el umbral, sintiendo como el corazón se me hacía pequeño dentro del pecho. La vi abrir el joyero vacío, buscar entre los compartimentos de terciopelo gastado con manos que empezaban a temblar. Respiré hondo, dejé que el aire llenara mis pulmones antes de responder. ¿Joyas? Pero no tengo ninguna joya, mija. El rostro de Fernanda cambió, primero confusión, después incredulidad, después pánico. Sacó un papel arrugado de su bolsa con manos temblorosas, un recibo de compraventa. Había vendido lo que ella creyó que eran zafiros antiguos, esmeraldas heredadas y oro de familia a un comprador en Polanco. 5,000 pesos. Una miseria. El hombre, al llevarlas a tasar, descubrió la verdad. Eran réplicas baratas de latón pintado y vidrio de colores. Recuerdos sin valor que yo había comprado en el mercado de la Ciudadela hace años. Souvenirs. Nada más. Fernanda palideció frente a mí. El comprador la amenazaba, exigía devolución, hablaba de demandas, de fraude, de consecuencias legales. Ella había venido desesperada a buscar las verdaderas joyas, esas que mi madre supuestamente me heredó, esas joyas que toda la familia menciona en susurros, las joyas de la abuela refugio. Pero esas joyas nunca existieron. Mi madre murió sin nada más que su rosario y su fe. Éramos pobres, muy pobres. Durante los días siguientes, Fernanda volvió una y otra vez a mi casa, cada vez más pequeña, cada vez más rota. Lloraba en mi cocina mientras yo le servía atole de guayaba y pan dulce. Me suplicaba que la salvara, que hablara con el hombre, que declarara que yo le había dado permiso para vender mis cosas, que mintiera por ella. Yo solo la escuchaba, acariciándole el cabello como cuando era niña y tenía pesadillas. Una noche, con las veladoras encendidas frente a la imagen del Sagrado Corazón que cuelga en mi sala, decidí contarle la verdad, una verdad que había guardado desde que mi prima Lourdes me llamó hace un mes para decirme algo extraño. Rocío, tu Fernanda me preguntó si tú tenías joyas de la abuela. ¿Por qué me preguntará eso? Esa noche supe que mi hija vendría, que buscaría, que intentaría tomar lo que no era suyo. Así que fui al mercado y compré las réplicas más baratas que encontré. Reemplacé las joyas de fantasía que ya tenía por estas otras, todavía más falsas. Y esperé a que mi propia hija entrara a mi casa como ladrona, esperé a que cayera en su propia trampa. Cuando finalmente le conté todo esto, Fernanda se derrumbó frente a mí, no con rabia, con vergüenza, una vergüenza que le nublaba los ojos y le temblaba en las manos. Me confesó entre sollozos que estaba endeudada, que su esposo Ricardo y ella habían quebrado, que los bancos los perseguían, que estaban desesperados, y que había entrado a mi casa en la madrugada, mientras yo dormía, con la llave que todavía conserva, para robarme. Yo la miré fijamente, vi a la niña que alguna vez me abrazaba antes de irse a la escuela, vi a la mujer que se alejó persiguiendo una vida que yo nunca pude darle, vi a la persona rota que ahora me pedía salvación. Le ofrecí mi perdón, pero con una condición que supe le dolería más que cualquier deuda,
más que cualquier amenaza legal, más que cualquier humillación pública. El precio de mi perdón sería que ella reuniera a toda la familia, tíos, primos, su esposo y confesara frente a todos lo que intentó hacer, que reconociera públicamente su ambición, su desprecio por mi vejez, su creencia de que yo ya no merecía ni siquiera mis propios recuerdos. Le dije que la perdonaría, pero que ese perdón tendría un costo, su orgullo. Fernanda me miró con ojos incrédulos, con miedo, con rabia, con dolor. ¿Me estás pidiendo que me humille frente a toda la familia? Te estoy pidiendo que enfrentes lo que hiciste, que lo digas en voz alta, que dejes de esconderte detrás de tus problemas. El perdón no es gratis, mija, se gana con la verdad. Mi hija salió de mi casa ese día sin responder, sin despedirse, azotó la puerta, y yo me quedé sola en mi cocina, preguntándome si había sido demasiado dura, si había pedido demasiado. Pero algo dentro de mí me decía que no, que el amor verdadero no es limpiarle la mugre a tus hijos, es enseñarles a limpiarla a ellos mismos. Ahora espero, no sé si Fernanda volverá, no sé si tendrá el valor de hacer lo que le pedí, no sé si nuestro vínculo sobrevivirá a esto. Lo único que sé es que tomé una decisión hace muchos años, cuando mi madre me enseñó que la pobreza no justifica la deshonra, que puedes ser pobre pero digna, que el hambre duele, pero la vergüenza duele más, y que hay herencias que no se miden en quilates ni en oro, se miden en carácter, en dignidad, en la capacidad de mirar a los ojos sin tener que bajar la cabeza. Esas son las verdaderas joyas que mi madre me dejó, y esas son las joyas que ahora, de la forma más dolorosa posible, intento heredarle a mi hija, aunque eso signifique perderla para siempre. Esta es mi historia, la historia de una anciana que algunos creen frágil, pero que demostró que la justicia no siempre llega con gritos. A veces llega con silencios bien puestos, con decisiones tomadas en la soledad de una casa donde todavía huele a copal y a memoria. La historia de cómo le enseñé a mi hija que hay cosas que no se pueden comprar, vender ni robar, y que el perdón verdadero se gana, no se regala. Yo desperté esa mañana como todas las demás, con el canto de los gallos del vecino y la luz del sol colándose por las rendijas de los postigos de madera. Me estiré despacio en mi cama, sintiendo como la espalda me crujía en 3 lugares distintos. 72 años no son pocos, aunque tampoco son tantos como para que me traten como si ya estuviera con un pie en el cajón. Me levanté, me persigné frente al Sagrado Corazón que cuelga sobre mi cabecera, una imagen que mi madre me regaló cuando me casé y caminé descalza hacia la cocina. Mi casa huele a tiempo, a madera vieja, a copal que quemo los domingos, a las bugambilias que se asoman por la ventana del comedor. Es una casa de adobe, con techos de teja y pisos de ladrillo rojo que mi difunto esposo, Esteban, puso con sus propias manos hace más de 40 años. Las paredes están pintadas de un amarillo ocre que ya se descarapela en las esquinas, pero a mí me gusta así, le da carácter. En la sala tengo un altar pequeño con fotos de mis padres, de Esteban, de mi hermano que murió de niño. Veladoras que prendo cada noche, un rosario colgado en un clavo oxidado. Puse agua a hervir en mi estufa de leña, todavía uso leña, aunque Fernanda me regañó la última vez que vino, hace casi un año diciéndome que eso era de indias, que me comprara una de gas. Pero yo nací prendiendo fogones de leña, y así me voy a morir. Eché canela, piloncillo y un poco de café molido que compro en el mercado, café de olla. El olor se expandió por toda la cocina y me llenó el pecho de algo parecido a la paz. Mientras esperaba que hirviera, me asomé por la ventana. Oaxaca despertaba lentamente, podía ver el cerro a lo lejos, todavía envuelto en neblina. Los perros callejeros ya estaban ladrando. Doña Carmela, mi vecina, ya barría su banqueta con una escoba de palma. Nos saludamos con la mano. Ella tiene 80 años y todavía se levanta al alba. Yo aspiro a ser como ella, terca, independiente,
sin pedirle nada a nadie. Desayuné pan dulce que compré ayer en la panadería de Don Chente, una concha de chocolate y un pedazo de orejas. Mojé el pan en mi café y dejé que se deshiciera lentamente en mi boca. Hay placeres que la vejez no te quita. Este es uno. Después del desayuno, me vestí con mi falda larga de manta y mi blusa bordada, me recogí el cabello blanco en un chongo apretado y me puse mis huaraches de cuero. Tenía que ir al mercado de artesanías. Los domingos vendo manteles que tejo yo misma, y todavía me faltaban 2 para completar el pedido de una señora de Monterrey que me los compra por internet. Bueno, no exactamente por internet. Su sobrina me llama por teléfono y me dice que quiere, y yo se los mando por paquetería. Yo no entiendo esas cosas de computadoras. Fernanda me regaló un celular hace 2 años, pero solo lo uso para llamadas. Los mensajitos esos me confunden. Caminé despacio por las calles empedradas de mi colonia. Aquí todos me conocen. Buenos días, doña Rocío, me decían. Yo respondía con una sonrisa y seguía mi camino. Pasé frente a la tienda de abarrotes de Don Refugio, que estaba acomodando los refrescos en el refrigerador. Pasé frente a la iglesia de San Juan, con su fachada verde agua y su campanario que repica cada hora. Me persigné al pasar, como me enseñó mi madre. El mercado estaba lleno de colores. Rebozos colgados como banderas, ollas de barro apiladas, máscaras de madera tallada, textiles oaxaqueños con patrones que parecen laberintos. Yo monté mi puestito en una esquina, donde siempre me pongo. Extendí mis manteles sobre una mesa plegable y me senté en mi silla de plástico a esperar. No vendí mucho ese día. Un turista alemán me compró un individual bordado con flores de cempasúchil. Una señora de Puebla me encargó 3 manteles para diciembre, suficiente para comprar mi despensa de la semana. Regresé a casa al atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Me gusta esa hora del día, cuando todo se pone suave y el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Preparé mi cena, frijoles refritos, tortillas que compré en la tortillería de la esquina, un poco de queso Oaxaca. Cené sola, como siempre, viendo por la ventana cómo las luces de las casas vecinas se iban encendiendo una por una. Después de cenar, lavé mis trastes en el fregadero de cemento. Sequé cada plato con un trapo de cocina bordado que hice cuando Fernanda era niña. Me acordé de ella, de cómo jugaba en este mismo patio, persiguiendo mariposas, de cómo me ayudaba a tender la ropa en el alambre, de cómo se sentaba en mis piernas mientras yo le contaba cuentos antes de dormir. Fernanda nació cuando yo tenía 30 años. Esteban y yo llevábamos 8 años intentándolo. Habíamos perdido la esperanza. Pero un día, la partera del pueblo me dijo: Rocío, estás esperando. Y yo lloré de felicidad. Fernanda fue mi milagro, mi única hija, la luz de mis ojos. Pero las luces a veces se alejan. Fernanda creció siendo brillante, la más inteligente de su clase. Ganaba concursos de ortografía, de matemáticas. Todos decían que llegaría lejos. Y llegó. Se fue a la Ciudad de México a estudiar administración de empresas. Conoció a un hombre ahí, Ricardo, un tipo con traje y corbata que hablaba de inversiones y de negocios. Se casaron cuando ella tenía 26 años. Yo asistí a la boda, vestida con mi mejor rebozo, sintiéndome pequeña entre tanta gente elegante. Esteban me apretó la mano durante toda la ceremonia. Creo que él también se sentía fuera de lugar. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Fernanda venía en Navidad, a veces en Semana Santa, siempre con prisa, siempre con el celular en la mano. Me hablaba de su vida en la capital, de las cenas en restaurantes caros, de los viajes a Cancún. Yo la escuchaba y asentía, aunque no entendía bien de qué me hablaba. Su mundo y el mío eran tan distintos que a veces parecía que hablábamos idiomas diferentes. Esteban murió hace 6 años. Un infarto. Cayó en el patio mientras regaba las bugambilias. Para cuando llegué, ya no respiraba. Fernanda vino al funeral. Se quedó 3 días. Lloró. Sí.
pero su llanto me pareció distante, como si llorara por obligación más que por dolor. Desde entonces, la he visto 4 veces en 6 años. Esa noche, antes de acostarme, me senté en mi mecedora del portal. El portal es mi lugar favorito de la casa. Desde ahí puedo ver la calle, el cerro, el cielo lleno de estrellas que en la ciudad ya no se ven. Me envolví en mi rebozo, hace fresco por las noches, aunque sea septiembre, y me quedé mirando la oscuridad. Pensé en Fernanda, en cómo la extrañaba, en cómo, a veces, me preguntaba si yo había hecho algo mal, si no le había dado suficiente amor, suficiente atención, pero luego recordaba todas las noches que me desvelé cuidándola cuando tenía fiebre, todos los días que trabajé lavando ropa ajena para pagarle la escuela, todas las veces que le dije que la amaba. No, yo hice lo que pude, y lo hice bien. Me levanté de la mecedora, entré a la casa y prendí las veladoras del altar, una para mi madre, otra para Esteban, otra para el Sagrado Corazón. La llama bailó en la oscuridad, proyectando sombras en las paredes. Recé un Padre Nuestro, un Ave María. No pedí nada, solo di gracias por otro día de vida. Me acosté en mi cama, bajo las cobijas tejidas que yo misma hice. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Pasaron los días. Mi rutina era siempre la misma: despertar con los gallos, café de olla, pan dulce, tejer mis manteles, ir al mercado, regresar al atardecer, cenar sola, rezar antes de dormir. Una vida sencilla, pero mía. El martes fui a la iglesia. Era la fiesta de San Mateo y el padre Guillermo celebró una misa especial. Me senté en mi banca de siempre, la tercera del lado izquierdo. Saludé con la cabeza a doña Carmela, a don Refugio, a la comadre Licha. Durante la homilía, el padre habló del perdón, de cómo perdonar no es olvidar, sino soltar, de cómo Dios nos perdona nuestras deudas si nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo escuché con atención. El perdón. Esa palabra me sonaba en la cabeza como una campana. ¿A quién necesitaba perdonar yo? A Fernanda. ¿Por alejarse? A mí misma. ¿Por no poder retenerla? Después de misa, me quedé un rato sentada en la banca. La iglesia estaba vacía, solo yo y el silencio. Miré la imagen de la Virgen de Guadalupe que está detrás del altar. Ella me miraba con esos ojos tristes pero llenos de amor. Le hablé en silencio: Virgencita, cuida a mi hija, aunque esté lejos, aunque me haya olvidado, cuídala. El jueves recibí una llamada. Mi prima Lourdes, que vive en Tlaxiaco. Hablamos de cosas sin importancia, de su nieto que se iba a casar, de su diabetes que ya la tiene harta, del calor que no afloja, pero al final de la conversación, justo antes de colgar, soltó algo que me dejó fría. Oye, Rocío, qué raro. La semana pasada me llamó tu Fernanda. Me preguntó si tú tenías joyas de la abuela Refugio. Yo le dije que no sabía. ¿Por qué me preguntará eso? Yo me quedé callada. Mi corazón latía rápido. No sé, prima, qué cosas tiene Fernanda. Colgamos, pero esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando. ¿Joyas de la abuela? Mi madre había muerto sin nada. Apenas teníamos para comer cuando yo era niña. Mi padre era campesino. Sembrábamos maíz, frijol, vivíamos al día. Las únicas joyas que mi madre tuvo fueron su rosario de cuentas de madera y su anillo de matrimonio, que vendió cuando mi hermano se enfermó de pulmonía. No había herencias. No había tesoros escondidos. ¿Por qué Fernanda preguntaba eso? Me levanté de la cama, fui a mi recámara y abrí la cómoda antigua, esa que sí heredé de mi madre, no porque fuera valiosa, sino porque era lo único que tenía. Saqué mi joyero de madera tallada, lo abrí. Dentro había collares de fantasía que compré en tianguis, aretes de bisutería que me regalaron en cumpleaños olvidados, un broche de latón con forma de mariposa, un anillo con una piedra verde que brillaba bajo la luz, pero que no era más que vidrio. Souvenirs, recuerdos, nada de valor, pero cerré el joyero y lo volví a guardar.
y una idea comenzó a formarse en mi cabeza, una idea que me dio miedo y, al mismo tiempo, me llenó de una extraña calma. Si Fernanda estaba preguntando por joyas, si estaba buscando algo que yo supuestamente tenía, entonces había una razón, y esa razón no podía ser buena. El viernes fui al mercado de la Ciudadela. Queda lejos de mi casa, casi en el centro de la ciudad, pero tomo un colectivo y llego en media hora. Ahí venden de todo, ropa, zapatos, juguetes. Y también venden joyas de fantasía, réplicas baratas que parecen oro pero son latón pintado, piedras de colores que parecen esmeraldas pero son plástico. Me paré frente a un puesto, un señor con bigote y gorra me atendió. ¿Qué busca? Señora, joyas, pero de las baratas, de las que parecen caras pero no lo son. El hombre sonrió. Me enseñó collares, pulseras, anillos. Elegí 3 piezas. Un collar con piedras azules que parecían zafiros, un anillo con una esmeralda falsa, una pulsera dorada que pesaba como plástico. Pagué 150 pesos por todo. Regresé a casa con mi bolsa de compras. Entré a mi recámara, saqué mi joyero antiguo y reemplacé las joyas de fantasía que ya tenía por estas nuevas, todavía más baratas. Guardé las anteriores en una caja de galletas que escondí debajo de mi cama. Me senté en la orilla del colchón, con el joyero en las manos, y esperé. No sabía qué esperaba exactamente, pero algo dentro de mí me decía que Fernanda vendría, que tocaría mi puerta, que buscaría algo que yo no tenía, y cuando eso pasara, yo estaría lista. El sábado llovió, una lluvia fuerte que golpeaba el techo de teja y convertía el patio en un lodazal. Yo me quedé adentro, tejiendo un mantel nuevo. Mis dedos se movían solos, pasando el hilo por la aguja, creando patrones que ya me sabía de memoria. Pensaba en Fernanda, en cómo había sido de niña, dulce, cariñosa, me abrazaba fuerte antes de irse a la escuela, me decía te quiero, mami cada noche. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento dejó de ser mi niña y se convirtió en esta mujer que yo ya no reconocía? La lluvia paró al atardecer. Salí al patio a ver los daños. Algunas macetas se habían caído, el agua había formado charcos enormes. Pero las bugambilias seguían ahí, aferradas a sus guías de alambre, resistiendo. Yo también era como esas bugambilias, aferrada a mi vida, a mis recuerdos, resistiendo. El domingo desperté con un presentimiento, algo en el aire se sentía distinto. Preparé mi café de olla, pero no lo disfruté como siempre. Me quedé mirando por la ventana, esperando, y entonces, a media tarde, escuché el motor de un coche. Me asomé, un carro gris, nuevo, se detuvo frente a mi casa. La puerta se abrió y bajó Fernanda, mi hija, mi única hija. Estaba más delgada que la última vez. Llevaba lentes oscuros aunque el sol ya se escondía detrás de los cerros. Su ropa era elegante, pero arrugada. Se veía, cansada, apagada. No tocó la puerta. Tenía llave. Entró sin avisar. Mamá, dijo, sin besarme la mejilla. Fernanda, respondí. Se quitó los lentes. Tenía ojeras profundas, los ojos rojos. ¿Cómo estás, mija? Bien, vine porque necesito hablar contigo, pero no habló. Pasó directo a mi recámara. La seguí despacio, con las rodillas que me dolían, con el corazón que me latía fuerte en el pecho. La vi abrir mi cómoda, sacar mi joyero, abrirlo, y ahí, con el joyero vacío en las manos, con las piezas de latón barato sobre su palma, Fernanda volteó a verme, y dijo las palabras que yo había estado esperando. Vendí algunas joyas tuyas, mamá, ya estás vieja, no las necesitas. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se detenía, sintiendo como todo lo que había temido se hacía realidad. Y entonces, con una calma que ni yo misma entendía, respondí, ¿joyas? Pero no tengo ninguna joya, mija. El rostro de Fernanda cambió. Vi cómo la confusión se apoderaba de ella, cómo buscaba en el joyero vacío, cómo sus manos empezaron a temblar. ¿Qué?
Pero, estas piezas, las saqué de aquí, hace una semana, entré mientras dormías. Se calló, se dio cuenta de lo que acababa de confesar. Yo no dije nada. Solo la miré, y en ese silencio, en esa mirada, Fernanda entendió que yo sabía, que siempre supe. Sacó un papel arrugado de su bolsa, un recibo de compraventa, lo leyó en voz alta, con voz temblorosa, 5,000 pesos, por un lote de joyas antiguas, oro y piedras preciosas. Se dejó caer en mi cama, se llevó las manos a la cara. El hombre me llamó ayer, dice que las llevó a tasar, que son falsas, latón pintado, vidrio, que lo engañé, ¿qué me va a demandar si no le devuelvo el dinero? Lloraba. Mi hija lloraba, y yo, de pie frente a ella, con mis 72 años y mi corazón roto, no sabía si consolarla o dejarla ahogarse en su propia vergüenza. Elegí lo segundo, me di la vuelta y salí de la recámara. Fernanda gritó mi nombre, pero yo seguí caminando. Fui a la cocina, puse agua a hervir como si nada hubiera pasado, como si mi hija no estuviera llorando en mi recámara, como si mi mundo no se hubiera partido en dos. Mis manos temblaban mientras echaba la canela al agua. El piloncillo se me resbaló de los dedos y cayó al piso. Lo recogí despacio, soplándole el polvo. Esteban siempre me decía que yo era demasiado dura, que no sabía doblarme, que mi orgullo me iba a quedar sola. Tal vez tenía razón. Escuché los pasos de Fernanda. Venía hacia la cocina. Se detuvo en el umbral. Yo no volteé a verla. Seguí revolviendo el café. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ahora si quieres hablar, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? Fernanda, ¿hace un año? 2. Mi voz sonó más fría que el piso de ladrillo en las madrugadas de enero. Yo he estado ocupada. El negocio de Ricardo quebró hace 2 años. Me enteré por tu prima Lourdes. No por ti. Silencio, un silencio pesado como piedra. Fernanda se sentó en una de las sillas de la mesa donde ella hacía su tarea de niña, donde celebramos su primer cumpleaños, su primera comunión, donde Esteban y yo tomábamos café cada mañana antes de que el cáncer se lo llevara. Estamos endeudados, mamá, debemos tanto dinero que no puedo ni dormir. Los bancos nos llaman, nos van a quitar la casa. Ricardo está desesperado, yo estoy desesperada. Serví 2 tazas de café de olla, puse una frente a ella, me senté del otro lado de la mesa. ¿Y por eso entras a mi casa como ladrona? ¿Por eso me robas mientras duermo? No te robé, son joyas que tú no usas. Pensaste que como estoy vieja ya no merezco ni mis propias cosas. Fernanda se llevó las manos a la cara, lloraba otra vez, pero esta vez su llanto me sonó diferente. No era vergüenza, era miedo. El hombre al que le vendí las joyas se llama Gerardo Montes. Es dueño de una joyería en Polanco. Dice que si no le devuelvo el dinero más intereses, va a denunciarme por fraude. Mamá, puedo ir a la cárcel. Tomé un sorbo de mi café. Estaba muy caliente. Me quemó la lengua, pero no hice ningún gesto. ¿Y qué quieres que haga yo? Que hables con él. Que le digas que tú me diste permiso de vender las joyas. Que no sabías que eran falsas. ¿Quieres que mienta por ti? Mamá, por favor, eres mi madre. Esas palabras, eres mi madre, como si eso fuera suficiente. Como si el solo hecho de haberla parido me obligara a limpiar su mugre. ¿Y tú eres mi hija? ¿La hija que no me visita? ¿La que no me llama ni en mi cumpleaños? ¿La que entra a mi casa a escondidas a buscar qué robar? Fernanda se levantó de golpe. La silla rechinó contra el piso. No me juzgues. No sabes lo que es vivir en la Ciudad de México. No sabes la presión, las deudas, las apariencias que hay que mantener. Tienes razón, no lo sé, porque yo solo sé lo que es vivir honestamente, trabajando, sin robarle a nadie, mucho menos a mi propia madre. Se quedó parada ahí, temblando, los ojos rojos, el maquillaje corrido. Ya no era la mujer elegante que había llegado en su coche gris. Era una niña asustada. ¿Me vas a ayudar o no? No, esa palabra quedó suspendida en el aire como humo.
Fernanda tomó su bolsa, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Siempre fuiste dura. Papá lo decía que tu orgullo era más grande que tu corazón. Tu papá también decía que el carácter se demuestra cuando nadie te ve, y yo sé lo que hiciste cuando pensaste que nadie te veía. Fernanda azotó la puerta, escuché el motor del coche encenderse, las llantas rechinar. Y luego, silencio, me quedé sentada en mi cocina, con mi café de olla que ya se enfriaba, y lloré por primera vez en 6 años. Esa noche no encendí las veladoras, no recé, no le hablé a la Virgen ni al Sagrado Corazón. Me sentía vacía, como un jarro quebrado que ya no puede retener nada. Me acosté en mi cama pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Fernanda de niña, Fernanda corriendo en el patio, Fernanda trayéndome flores del campo, Fernanda abrazándome fuerte y diciéndome: mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa bonita. ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que yo ya no reconocía? ¿O siempre había sido así y yo no quise verlo? Los siguientes días fueron extraños. Seguí mi rutina porque no sabía qué más hacer. Tejí, fui al mercado, vendí 2 manteles, pero todo se sentía mecánico, como si yo fuera una marioneta moviéndose sin voluntad propia. El miércoles, Doña Carmela tocó a mi puerta. Traía un plato de mole que había hecho para mí. «Te ves triste, Rocío. ¿Qué te pasa?» «Nada, comadre, cosas de viejas». Se sentó conmigo en el portal. Comimos mole con tortillas recién hechas. Ella me habló de su nieto que se iba a casar, de su dolor de rodillas, de la telenovela que estaba viendo. Yo asentía sin escuchar realmente. «¿Es por Fernanda?» Levanté la vista. Doña Carmela me miraba con esos ojos que todo lo ven. «¿Cómo sabes?» «La sexta llegar el domingo. Se veía mal. Y tú llevas 3 días sin sonreír». No respondí. Ella me tomó la mano. «Los hijos nos rompen el corazón, Rocío, pero siguen siendo nuestros hijos. Aunque te roben, aunque te desprecien, aunque todo». Se fue al anochecer. Yo me quedé en el portal, viendo cómo las estrellas aparecían una por una, y pensé en sus palabras: siguen siendo nuestros hijos. Pero, ¿hasta dónde llega el amor de madre? ¿Hasta dónde debemos soportar? El jueves recibí una llamada, número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. «¿Señora Rocío Salinas?» «Sí». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Gerardo Montes. Soy joyero. Su hija me vendió unas piezas que resultaron ser falsificaciones». El corazón se me aceleró. «No sé de qué me habla, señor». «Claro que sabe. Fernanda me dio su número. Me dijo que las joyas eran de usted, que eran herencia familiar. Me estafó, señora, y si no me devuelve mis 5,000 pesos más 5,000 de compensación, voy a proceder legalmente. Yo no tengo ninguna joya, señor, y no le debo nada. Entonces su hija va a tener problemas muy serios. Fraude es delito grave». Colgué. Me temblaban las manos. Fernanda le había dado mi número. Me había metido en su problema. Esa noche sí encendí las veladoras. Me arrodillé frente al altar y recé como no rezaba desde el funeral de Esteban. «Dios mío, no sé qué hacer. Dame sabiduría, dame fuerza, no dejes que el rencor me consuma». El viernes, Fernanda regresó. Esta vez llegó caminando, sin coche, con una maleta pequeña. Se veía destrozada, el cabello sucio, la ropa arrugada. Tocó la puerta y cuando abrí, se desplomó. «Mamá, por favor». Ricardo me corrió de la casa. Dice que estoy loca, que lo arruiné todo. No tengo a dónde ir. La levanté del suelo, la llevé adentro, la senté en la mesa de la cocina, le preparé café de olla y pan dulce. Ella comió como si llevara días sin probar alimento. «Cuéntame todo», le dije, y Fernanda habló durante horas. Me contó que las deudas empezaron hace 3 años, que Ricardo invirtió todo en un negocio de importación que fracasó, que los bancos les daban plazo tras plazo pero ya no podían más, que ella empezó a buscar soluciones desesperadas, que un día, hablando con su prima Lourdes,
salió el tema de las supuestas joyas de la abuela refugio. Lourdes me dijo que la abuela era de familia acomodada antes de casarse con el abuelo, que tenía joyas antiguas, que tal vez tú las habías heredado. Tu abuela refugio nunca tuvo nada, Fernanda. Éramos pobres, muy pobres. Lo sé, ahora lo sé, pero en ese momento yo necesitaba creer que había una solución. Así que vine hace un mes. En la madrugada, entré con la llave que todavía tengo. Tú dormías. Fui a tu recámara, abrí el joyero y sexta las piezas. Pensé que eran verdaderas. ¿Por qué no me preguntaste? Porque sabía que dirías que no. Esa confesión me dolió más que todo lo demás, porque era verdad. Y porque significaba que mi hija me conocía tan bien que sabía exactamente cómo manipularme. Llevé las joyas a una casa de empeño primero, continuó. Me ofrecieron 1000 pesos. Me pareció poco. Busqué en internet y encontré a Gerardo Montes. Él tiene una joyería elegante. Le mandé fotos. Me citó, me dijo que eran piezas antiguas, que valían al menos 50,000 pesos, pero que él me daba 10,000 porque necesitaba verificarlas. Negociamos, aceptó 5,000, yo pensé que era buen trato. ¿Y qué hiciste con el dinero? Pagué deudas urgentes, comida, gasolina, no alcanzó para nada, se cubrió la cara con las manos. 2 días después me llamó furioso, dijo que las había llevado a tasar. Que eran basura, que me iba a denunciar. Le supliqué, le dije que yo no sabía, que pensé que eran verdaderas. Me dio una semana para devolverle su dinero más otros 5,000 de compensación, 10,000 pesos. Mamá, no los tengo. ¿Y Ricardo? Ricardo dice que esto es el colmo. Que siempre fui una mantenida, que nunca trabajé de verdad, que solo sé gastar. Me dijo que me fuera, que no volviera hasta que resolviera mi desastre. Lloró como niña pequeña, y yo, sentada frente a ella, sentí que mi corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Fernanda se quedó en mi casa, le di mi recámara, yo dormí en el sillón de la sala. Durante el día, ella apenas hablaba, se quedaba acostada mirando el techo, no comía, apenas tomaba agua. El sábado la obligué a levantarse, la llevé al mercado conmigo. Fernanda caminaba como zombi. La gente nos veía, es mi hija, les decía yo, y ellos asentían con lástima. En el puesto de don Fermín, que vende rebozos, él me preguntó en voz baja, ¿está enferma tu hija, Rocío? Enferma del alma, respondí. Esa noche, después de cenar frijoles refritos con tortillas, Fernanda me habló. Mamá, ¿por qué cambiaste las joyas? Me quedé callada un momento, lavé mi plato en el fregadero. Me sequé las manos con el trapo de cocina, me senté frente a ella, porque tu prima Lourdes me llamó. Me contó que habías preguntado por las joyas de la abuela, y yo supe que ibas a venir, que ibas a buscar. Entonces fui al mercado y compré las réplicas más baratas que encontré. Reemplacé las que tenía. ¿Querías que me estafaran? Quería que aprendieras. ¿Aprender qué? ¿Que soy una fracasada? ¿Que arruino todo lo que toco? Quería que aprendieras que hay consecuencias. Que no puedes resolver tus problemas robándole a tu madre, que la vida no te va a regalar nada. Fernanda se levantó de golpe, estaba furiosa. Eres cruel, eres una vieja cruel que prefirió humillarme antes que ayudarme. Ayudarte sería mentir por ti, sería sacar la cara cuando tú cometiste el error. No, Fernanda, ya no voy a limpiarte la mugre. Entonces me voy y no vuelvo nunca. Vete, pero no vas a llegar muy lejos, porque no tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada. Se quedó parada ahí, temblando. Luego se desplomó en la silla y lloró tanto que su cuerpo se sacudía, y yo me levanté, me paré detrás de ella, y le acaricié el cabello, como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas. Mija, yo no soy cruel, soy tu madre, y te amo, pero el amor no es dejar que te hundas. El amor es enseñarte a nadar. El domingo fuimos a misa juntas. Fernanda no quería ir, pero yo insistí. Vamos, te va a hacer bien. Caminamos por las calles empedradas. Fernanda iba callada,
con la cabeza baja. Entramos a la iglesia de San Juan. El padre Guillermo estaba celebrando. Nos sentamos en mi banca de siempre. Durante la homilía, el padre habló de la parábola del hijo pródigo, del hijo que se fue, que derrochó su herencia, que volvió quebrado, y del padre que lo recibió con los brazos abiertos. Miré a Fernanda de reojo. Ella estaba llorando en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Después de misa, salimos al atrio. Fernanda se detuvo frente a la imagen de San Juan que está a la entrada. Mamá, ¿Dios me va a perdonar? Dios siempre perdona. Mija, la pregunta es si tú te vas a perdonar. Esa tarde, sentadas en el portal, tomando café de olla y comiendo pan dulce, le conté a Fernanda una historia que nunca le había contado. Cuando tu papá y yo nos casamos, yo tenía 19 años. Éramos pobres. Vivíamos en un cuartito de adobe que tu abuela Refugio nos prestó. Tu papá trabajaba en la milpa. Yo lavaba ropa ajena. Apenas teníamos para comer. Un día, una señora rica del pueblo me ofreció trabajo, limpieza, me pagaba bien, pero ella guardaba su dinero en un jarro en la cocina. Billetes, muchos billetes. Yo podía haberle robado. Nadie se hubiera dado cuenta, pero no lo hice. ¿Por qué no? Porque mi madre me enseñó que la pobreza no justifica la deshonra, que puedes ser pobre pero digna, que el hambre duele, pero la vergüenza duele más. Fernanda me miró con ojos nuevos. ¿Y nunca te arrepentiste? Nunca, porque esa señora me recomendó con otras familias, y poco a poco, con trabajo honesto, tu papá y yo construimos esta casa, compramos esta tierra, te criamos. No fue fácil, pero fue nuestro. Fernanda bajó la mirada. Yo lo arruiné todo. Todavía no, todavía puedes arreglarlo. ¿Cómo? Me levanté, entré a la casa, saqué una caja de galletas de debajo de mi cama, la abrí. Adentro estaban las joyas de fantasía originales, las que Fernanda había robado, las que yo había guardado antes de reemplazarlas por las réplicas baratas. Se las mostré. Estas son las joyas que tú creíste robar. No son valiosas, pero son mejores que las que vendiste. Todavía valen algo, unos 2,000 pesos, calculo. ¿Y qué quieres que haga con ellas? Quiero que vayas donde Gerardo Montes, que le digas la verdad, que le des estas piezas como parte del pago, y que le pidas tiempo para pagarle el resto, con trabajo, honesto. ¿Y si me denuncia? Entonces enfrentarás las consecuencias, pero al menos lo harás con dignidad. Fernanda tomó la caja entre sus manos, la miró durante mucho tiempo. Mamá, yo, lo siento, siento haberte robado, siento haberte despreciado, siento todo, lo sé. Mija, lo sé. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí como algo se quebraba y algo se reconstruía al mismo tiempo. El lunes, Fernanda tomó un autobús de regreso a la Ciudad de México. Antes de irse, me abrazó fuerte. Voy a arreglar esto, mamá. Te lo prometo, no me lo prometas a mí, prométetelo a ti. La vi subir al autobús, la sexta alejarse, y me quedé ahí parada hasta que el autobús desapareció en el horizonte. No sabía si volvería a verla, no sabía si tendría el valor de enfrentar a Gerardo Montes. Pero había algo que sí sabía, yo había hecho lo correcto. Regresé caminando a mi casa. Doña Carmela me saludó desde su puerta. ¿Ya se fue tu hija? Sí, comadre, ya se fue. ¿Está mejor? No lo sé, pero está viva. Y donde hay vida, hay esperanza. Entré a mi casa, prendí las veladoras del altar, me arrodillé. Virgencita, cuida a mi hija, acompáñala, dale fuerza. Esa noche dormí profundo por primera vez en semanas. Pasaron 3 días sin noticias, 3 días de incertidumbre. Yo seguía mi rutina, tejía, iba al mercado, rezaba. El jueves, recibí una llamada. Era Fernanda. Mamá, fui a ver a Gerardo Montes, y le conté todo. Le di las joyas que me diste, le dije que eran todo lo que tenía. Le pedí tiempo para pagarle el resto. ¿Qué dijo? Hubo una pausa. Escuché sollozos. Dijo que sí, que me da 6 meses, pero con una condición. ¿Cuál? Que consiga trabajo, trabajo real.
y que le lleve comprobantes cada mes. Dijo que respeta a las personas que enfrentan sus errores. Cerré los ojos, agradecí en silencio, y Ricardo, hablé con él también, le conté todo, se enojó, gritó, pero al final me dijo que si yo cambiaba, él me daba otra oportunidad. ¿Vas a cambiar, Fernanda? Voy a intentarlo. Mamá, ya conseguí trabajo, en una oficina, no paga mucho, pero es honesto, eso es lo que importa. Hubo un silencio largo. Mamá, ¿hay algo más? Dime, yo necesito que me perdones, de verdad, no como favor, como sanación. Esa palabra, sanación, se me quebró la voz. Ya te perdoné, mija, desde el momento en que te sexta llorar en mi cocina, pero tengo que hacer algo más, algo que demuestre que entendí. ¿Qué cosa? Quiero reunir a la familia, tíos, primos, todos, y quiero confesar lo que hice, frente a ellos, para que sepan qué clase de persona fui, y para que vean qué clase de persona quiero ser. Me quedé muda, eso era exactamente lo que yo había pensado pedirle, pero ella lo había dicho primero. ¿Estás segura? Sí, es lo único que me va a liberar. Entonces hazlo, Fernanda, y yo voy a estar ahí, a tu lado. Colgamos. Me quedé sentada en mi mecedora del portal, mirando el cerro a lo lejos. Las bugambilias se mecían con el viento, el cielo estaba pintado de rosa y naranja, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La reunión familiar se programó para el domingo siguiente. Fernanda me llamó cada día de esa semana, me contaba sobre su nuevo trabajo, sobre cómo se levantaba temprano, cómo tomaba el metro, cómo llegaba cansada pero con algo parecido a la dignidad recuperándose en su pecho. Yo la escuchaba y sentía como mi corazón, ese órgano viejo y cansado, volvía a latir con algo parecido a la esperanza. El sábado por la mañana tomé el autobús a la Ciudad de México. Hacía años que no viajaba. El camino era largo, serpenteante, lleno de curvas que me mareaban, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi hija estaba construyendo sobre las ruinas de lo que había destruido. Fernanda me recogió en la terminal. Venía en metro, no en coche. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, sin joyas falsas ni verdaderas. Solo ella. Nos abrazamos en medio de la multitud. Olía diferente, ya no a ese perfume caro que usaba antes. Ahora olía a jabón neutro, a café barato de oficina, a sudor honesto. Mamá, gracias por venir. ¿Dónde más iba a estar? Me llevó a su casa, un departamento pequeño en una unidad habitacional de Iztapalapa, nada que ver con la residencia en la que vivía antes. Las paredes estaban manchadas de humedad, los muebles eran viejos, heredados, pero estaba limpio, ordenado. Ricardo estaba ahí. Se veía más delgado, con canas que no tenía la última vez que lo vi. Me saludó con respeto, con una humildad que tampoco le conocía. Doña Rocío, Ricardo, nos sentamos en una sala diminuta. Fernanda preparó café. No tenía café de olla, así que hizo instantáneo, pero lo sirvió con cariño, con unas galletas Marías que puso en un plato. Mañana van a venir todos, dijo Fernanda, tu hermana Socorro, mi tía Lourdes, los primos Héctor y Marina, algunos más que confirmaron. ¿Les dijiste para qué? Les dije que quería compartir algo importante, nada más. ¿Están listos? Miré a Ricardo, él bajó la cabeza. No, doña Rocío, no estamos listos. Pero hay cosas que hay que hacer aunque no estés listo. Esa noche dormí en el único cuarto del departamento. Fernanda y Ricardo se quedaron en la sala, en un colchón inflable. Escuché sus voces en la madrugada, hablaban quedito, escuché llanto, escuché palabras de aliento, me di cuenta de que ellos también estaban reconstruyéndose, ladrillo por ladrillo. El domingo amaneció nublado, una de esas mañanas grises de la Ciudad de México donde el cielo parece estar a punto de llorar pero nunca llora del todo. Fernanda y yo fuimos a misa temprano.
a una iglesia pequeña cerca del departamento. Nos sentamos hasta atrás. Durante la homilía, el padre habló sobre la misericordia, sobre cómo Dios no nos pide perfección, sino arrepentimiento verdadero. Fernanda lloraba en silencio a mi lado. Le tomé la mano, estaba fría, temblaba. Después de misa, le encendió una veladora a la Virgen de Guadalupe. Vi cómo movía los labios en oración silenciosa. No sé qué le pedía, pero fuera lo que fuera, lo pedía con todo el corazón. Regresamos al departamento. Ricardo había puesto sillas extra que pidió prestadas a los vecinos. Había preparado agua fresca de Jamaica, compró pan dulce de una panadería cercana. Todo era sencillo, humilde, pero hecho con esfuerzo. A las 11 empezaron a llegar. Mi hermana Socorro fue la primera, 68 años, viuda, con su rosario siempre colgando del cuello. Me abrazó fuerte. Rocío, ¿qué pasa? Fernanda sonaba rara por teléfono. Ya vas a ver, hermana, ya vas a ver. Luego llegó mi prima Lourdes con su esposo Jacinto. Después los primos Héctor y Marina con sus hijos adolescentes. La tía Eloísa, la más chismosa de todas, llegó con su hija Verónica. En total, 15 personas se acomodaron en ese departamentito que parecía una caja de cerillos. Fernanda servía agua de Jamaica con manos temblorosas. Yo la ayudaba a pasar el pan dulce. La gente conversaba, preguntaba, especulaba. ¿Para qué nos juntaste, sobrina? ¿Hay alguna celebración? ¿Están embarazados? Fernanda miraba a Ricardo. Él le asintió. Familia, dijo Fernanda con voz que apenas se escuchaba. Los reuní porque necesito decirles algo. El cuarto se quedó en silencio. Todas las miradas se fijaron en ella. Fernanda respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, vi algo en ellos que no había visto en años. Valor. Yo le robé a mi mamá. El silencio se hizo más profundo, incómodo, pesado. Hace un mes entré a su casa en la madrugada, mientras ella dormía. Abrí su cómoda. Saqué lo que yo creía que eran joyas valiosas. Las vendí, sin su permiso, sin preguntarle. Pensé que porque ella está vieja, porque vive sola, porque no las necesita, yo tenía derecho a tomar lo que era suyo. Escuché murmullos. Mi hermana Socorro se persignó. La tía Eloísa se llevó la mano a la boca. Las vendí por 5,000 pesos. Resultó que eran falsas. El hombre al que se las vendí me amenazó, y yo, en vez de asumir mi error, volví donde mi mamá a pedirle que me salvara. Que mintiera por mí, que dijera que me había dado permiso. Fernanda empezó a llorar, pero no se detuvo. Ricardo y yo estamos endeudados. Fue mi culpa. Gasté dinero que no teníamos tratando de aparentar lo que no somos. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, en vez de trabajar, en vez de ser honesta, preferí robarle a mi propia madre. Ricardo le puso la mano en el hombro. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mi mamá pudo haberme denunciado. Pudo haberme cerrado la puerta, pero en vez de eso, me dio otra oportunidad. Me enseñó que el amor verdadero no es solaparte tus errores, es obligarte a enfrentarlos. Miró hacia donde yo estaba sentada. Mamá me pidió que hiciera esto, que confesara frente a todos ustedes lo que hice, no como castigo, como sanación, para que yo aprendiera que la vergüenza es el precio de la redención. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pared y el tráfico lejano de la calle. Sé que muchos de ustedes me van a juzgar. Está bien, me lo merezco, pero quería que supieran la verdad, que supieran qué clase de persona fui, y que sepan también que estoy tratando de ser mejor. Conseguí trabajo, estoy pagando mis deudas, y todos los días le pido perdón a Dios por lo que hice. Se sentó, escondió la cara entre las manos. Lloró. Nadie se movió durante varios segundos que parecieron horas. Entonces mi hermana Socorro se levantó, caminó hacia Fernanda, y en vez de gritarle, en vez de señalarla, la abrazó. Mija, todos hemos caído, lo que importa es que te levantes. Una por una, las mujeres de la familia se acercaron. Lourdes, Eloísa,
Marina, Verónica, la rodearon, la abrazaron, lloraron con ella. Los hombres se quedaron sentados, incómodos, sin saber qué hacer. Pero Héctor, mi sobrino, finalmente habló. Fernanda, lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Pero que tengas el valor de confesarlo, eso dice mucho. Yo me quedé en mi silla, mirando, sintiendo como algo dentro de mí se aflojaba, como el nudo de dolor que llevaba apretado en el pecho desde hacía semanas finalmente se deshacía. Después de la confesión, la reunión se transformó en algo más. La gente empezó a hablar, a compartir sus propias caídas, sus propios errores. Mi prima Lourdes confesó que alguna vez robó dinero de la caja chica de su trabajo. El primo Héctor contó que estuvo a punto de perder su matrimonio por una aventura. La tía Eloísa, siempre tan recta, admitió que guardaba rencor contra su hermana desde hacía 20 años por una herencia. Era como si la honestidad de Fernanda hubiera roto una presa, como si todos necesitaran confesar, necesitaran soltar. Comimos pan dulce, tomamos agua de Jamaica, reímos, lloramos, nos abrazamos. Al atardecer, cuando todos empezaron a irse, mi hermana Socorro me tomó del brazo. Rocío, hiciste bien. ¿En qué? Hermana, en no perdonarla fácil, en hacerla trabajar por su redención. Eso es amor verdadero. Se fue, y yo me quedé ahí, en ese departamento pequeño de Iztapalapa, sintiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, Fernanda, Ricardo y yo nos sentamos en la diminuta sala. Habíamos ordenado todo. Las sillas prestadas ya estaban devueltas. Solo quedábamos nosotros tres. Mamá, dijo Fernanda, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Nunca me voy a rendir contigo. Mija, eres mi hija. Ricardo habló, con voz ronca. Doña Rocío, yo también le debo una disculpa. Yo la alejé de Fernanda, le metí ideas en la cabeza, le hice creer que su vida en Oaxaca, que usted, no eran suficientes. Ricardo, tú no me debes nada, solo cuida a mi hija, y déjala ser quien realmente es. Lo voy a hacer, se lo prometo. Nos quedamos en silencio, un silencio cómodo. De esos que solo se dan entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. ¿Te vas a quedar unos días, mamá?, preguntó Fernanda. No, mija, mañana regreso a Oaxaca. Mi casa me necesita, mis manteles me esperan. Doña Carmela se va a preocupar. ¿Cuándo vuelvo a verte? Cuando puedas, pero esta vez, avísame. Toca la puerta, no entres como ladrona. Fernanda sonrió entre lágrimas. Te lo prometo. El lunes por la mañana, Fernanda me acompañó a la terminal. Caminamos despacio por las calles de Iztapalapa. Era temprano, los vendedores ambulantes apenas estaban montando sus puestos. Olía a tortillas recién hechas, a tamales calientes, a atole de chocolate. Mamá, ¿me perdonaste de verdad? Me detuve, la miré a los ojos. Te perdoné desde el momento en que te sexta caer, pero necesitabas aprender que el perdón no borra las consecuencias. Que uno puede ser perdonado y aún así tener que pagar. Y ya pagué, todavía no, pero vas bien. En la terminal, antes de subir al autobús, Fernanda me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí sus costillas. Te amo, mamá, yo también te amo. Mija, siempre. Me subí al autobús, me senté junto a la ventana, vi cómo Fernanda se quedaba ahí parada, despidiéndose con la mano, hasta que el autobús arrancó y su figura se hizo pequeña, pequeña, hasta desaparecer. Durante todo el camino de regreso pensé en mi hija, en la niña que fue, en la mujer que se convirtió, en la persona que estaba aprendiendo a ser. El autobús atravesó montañas, valles, pueblos. El paisaje cambió del gris de la ciudad al verde de los campos de Oaxaca, y con cada kilómetro que me acercaba a casa, sentía como mi corazón se aquietaba. Llegué a mi casa al atardecer. Doña Carmela estaba regando sus plantas y casi grita cuando me vio bajar del taxi. Rocío, pensé que te habías muerto. Ni Dios lo quiera, comadre. Solo fui a ver a mi hija. ¿Y cómo está? Mejor, mucho mejor.
Entré a mi casa, olía a cerrado, a polvo. Abrí las ventanas, dejé que el aire fresco entrara, prendí las veladoras del altar, me arrodillé. Gracias, Virgencita, gracias por cuidar a mi hija, gracias por darme la fuerza que necesitaba. Esa noche cené frijoles refritos con tortillas. Tomé mi café de olla en el portal. Vi cómo las estrellas aparecían una por una en el cielo limpio de Oaxaca, y me sentí completa. Las semanas siguientes retomé mi rutina. Tejí manteles, fui al mercado, vendí mis artesanías, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Fernanda me llamaba cada semana, me contaba sobre su trabajo, sobre cómo iba pagando la deuda con Gerardo Montes. Ya llevaba 3 meses, le faltaban 3 más. Mamá, el señor Montes me ofreció trabajo en su joyería. ¿En serio? Dice que necesita a alguien honesta. ¿Qué le causó impresión que yo haya vuelto a enfrentarlo? Que eso habla bien de mi carácter. ¿Vas a aceptar? Sí, paga mejor que mi trabajo actual. Y así termino de pagarle más rápido. Me da gusto. Mija, mamá, ¿puedo ir a visitarte en Navidad? Ricardo y yo queremos pasar las fiestas contigo. Se me hizo un nudo en la garganta. Claro que sí. Mija, esta es tu casa. La Navidad llegó con frío y lluvia. Yo había decorado mi casa con papel picado, con flores de Nochebuena, con un nacimiento que armé con las figuras de barro que compré en el mercado. Fernanda y Ricardo llegaron en autobús el 23 de diciembre. Traían una maleta pequeña y una bolsa de regalos. Cuando los sexta bajar del taxi, corrí a abrazarlos. Fernanda se veía diferente, más llena, más sana, el cabello le brillaba, sonreía de verdad. Mamá, te traje algo. Abrió la bolsa, sacó un joyero nuevo, de madera tallada, como el mío, pero más bonito. No hay joyas adentro, dijo sonriendo, pero pensé que podrías guardar tus recuerdos, tus fotos, tus cartas de papá. Abrí el joyero, dentro había una nota escrita a mano. Para mamá, que me enseñó que las verdaderas joyas no se compran ni se venden, se construyen con trabajo, con dignidad, con amor. Te amo, Fernanda. Lloré como no lloraba desde el funeral de Esteban. Pasamos la Navidad juntos, hicimos tamales, tomamos ponche, fuimos a la misa de gallo en la iglesia de San Juan. Fernanda se arrodilló frente al nacimiento y rezó durante largos minutos. En Nochebuena, después de la cena, nos sentamos en el portal. Hacía frío, pero nos envolvimos en rebozos. El cielo estaba lleno de estrellas. Mamá, dijo Fernanda, ¿sabes qué es lo que más valoro de todo esto? ¿Qué? ¿Qué me enseñaste? Que caer no es el final, que el final es quedarse tirado. ¿Y tú ya te levantaste? Estoy levantándome, todos los días un poquito más. Ricardo habló. Doña Rocío, nosotros queremos pedirle algo. ¿Qué cosa? Que sea la madrina de renovación de nuestros votos. Queremos volver a casarnos, empezar de nuevo, y queremos que usted nos acompañe. Se me salieron las lágrimas otra vez. Últimamente lloraba por todo. Sería un honor. El 26 de diciembre, Fernanda y Ricardo regresaron a la Ciudad de México, pero esta vez fue diferente. Me abrazaron con calma, me prometieron volver pronto, y yo los dejé ir sin angustia. Me quedé parada en el camino, viéndolos alejarse, y supe que algo se había sanado, no completamente. Las heridas profundas nunca sanan del todo, pero había empezado, y eso era suficiente. Hoy es febrero. Han pasado 5 meses desde aquella tarde en que Fernanda llegó a mi casa y confesó que había vendido mis joyas. 5 meses en los que mi hija se reconstruyó a sí misma. 5 meses en los que yo aprendí que el amor de madre no es consentir, es corregir. Que perdonar no es olvidar, es soltar. Que la familia no es perfecta, pero puede ser restaurada. Anoche me llamó Fernanda. Mamá, ya terminé de pagarle a Gerardo Montes. ¿De verdad? Sí, hoy le di el último pago. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, Fernanda,
Eres la primera persona que me ha robado y que ha vuelto a pagarme hasta el último peso. Respeto eso. Y me ofreció sociedad en su joyería. ¡Ay, mija! ¡Qué orgullo! Mamá. Nada de esto hubiera pasado si tú no me hubieras amado lo suficiente como para dejarme caer. Esas palabras se me quedaron grabadas. Esta mañana desperté como siempre, con el canto de los gallos, con la luz del sol colándose por las rendijas. Me estiré en mi cama. Me persigné frente al Sagrado Corazón. Fui a la cocina, puse agua a hervir, eché canela, piloncillo, café. El olor llenó la casa. Me senté en el portal con mi taza de café de olla. Miré el cerro a lo lejos, las bugambilias que siguen aferradas a sus guías de alambre, el cielo limpio de Oaxaca, y pensé en mi vida, en Esteban que ya no está, en mi madre que tampoco está, en mi hija que por fin regresó. Pensé en las joyas, en esas joyas que nunca existieron pero que causaron tanto dolor. Y me di cuenta de algo. Las verdaderas joyas nunca fueron de oro ni de piedras preciosas. Las verdaderas joyas son las lecciones aprendidas, los errores enfrentados, los perdones ganados, las segundas oportunidades construidas sobre los escombros de los errores. Esas joyas nadie te las puede robar, porque están guardadas en el único lugar que importa, el corazón. Doña Carmela me saluda desde su puerta, yo le devuelvo el saludo, me levanto de la mecedora, tengo manteles que tejer. Tengo una vida que seguir viviendo, esta vida sencilla, humilde, pero mía, esta vida donde aprendí que ser vieja no significa ser inútil, que la sabiduría no se mide en años sino en cicatrices, que el amor verdadero duele, pero sana. Entro a mi casa, prendo las veladoras del altar. No pido nada, solo doy gracias. Gracias por mi hija que cayó y se levantó. Gracias por esta casa de adobe que sigue en pie. Gracias por este corazón de 72 años que sigue latiendo. Gracias por enseñarme que las verdaderas joyas no se heredan, se construyen, se defienden, se perdonan y se atesoran en silencio, como las cosas más valiosas de este mundo. Fin, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo las 6:21. Vendí algunas joyas tuyas. Mamá, ya estás vieja, no las necesitas, dijo mi hija. Yo solo respondí, ¿joyas? Pero no tengo ninguna joya, y ella quedó en shock cuando descubrió que